Hola, para este video vamos a hablar sobre un artista muy interesante que seguramente has escuchado alguna vez. Vamos a hablar primero sobre la historia de Hilma af Klint. Su historia no es la de un artista que buscó la fama, sino la de alguien que trabajó con una convicción interna tan radical que el reconocimiento llegó décadas después de su muerte. Y eso cambia completamente cómo hay que leer su trayectoria. Hilma nació en Suecia en el año de 1862 y desde muy joven ella se caracterizó por tener una sensibilidad hacia lo invisible. Ella creció en una familia acomodada, con tradición naval y también científica. Creció entre Estocolmo y entornos naturales donde desarrolló una fuerte conexión con la naturaleza, algo que después se volvería clave en su lenguaje simbólico y artístico. Pero hay un punto importante. Desde joven estuvo rodeada de enfermedad y también de muerte, incluida la muerte de su propia hermana. Esto no es un dato menor. Ahí empieza su interés por lo espiritual, por lo invisible, por lo que no se puede explicar fácilmente. Pues mientras otras artistas de su época buscaban representar la realidad, ella ya estaba preguntándose qué hay más allá de lo visible, más allá de la realidad, entre comillas. Y te preguntarás si tuvo una formación académica. Así es, del año 1882 al año 1887, ella tuvo un estudio de la técnica muy sólido y a través de este camino tradicional, ella ingresó a la Real Academia de Bellas Artes de Estocolmo, una de las pocas instituciones que aceptaban mujeres en este momento. Ahí ella recibió una formación completamente clásica de dibujo anatómico, paisaje, retrato, lo básico, o se podría decir las bases del arte, ¿no? Como bien dicen, hay que aprender las reglas para romperlas. Y era muy buena. De hecho, su trabajo figurativo le permitió ganarse la vida como artista profesional, algo que no es muy común para mujeres en este tiempo. Y hay algo muy clave en este proceso formativo de Hilma af Klint. Por un lado, tenía una base académica rigurosa bajo la cual se formó y pudo aprender todas las bases y técnicas necesarias. Y por otro, tenía este interés real en replicar el mundo invisible, ¿no? Del cual ella estaba tratando de formar parte, lo que ella estaba tratando de investigar y entender a lo largo de su vida. Ella lo quería plasmar por medio del arte. Pero después de esto viene una ruptura. En el año 1890 y hasta el año 1906. Ella, en paralelo a su trabajo académico, se involucró profundamente con corrientes esotéricas en el espiritismo, la teosofía y posteriormente también la antroposofía, y formó un grupo llamado las 5 de Femme, donde practicaban sesiones espirituales y algo que llamaban la escritura automática, que era escribir como parte de
un trance. Según sus propios registros, muchas de sus obras no eran ideas personales, sino mensajes canalizados de entidades superiores. Y aquí viene el punto de quiebre del cual estábamos hablando. En 1906 comienza una serie de pinturas llamadas Pinturas para el Templo, donde abandona casi por completo la figuración y entra en lo que hoy reconocemos como arte abstracto. Antes que figuras muy conocidas por este tipo de arte como Vasil Kandinsky o Piet Mondrian, pero a diferencia de ellos, ya que ellos fueron reconocidos en este tipo de arte antes que ella, su abstracción no es formal ni es estética, es una abstracción simbólica espiritual. Y aquí es donde ella empieza a conseguir esta madurez artística a través de este aislamiento consciente de la realidad. Aquí es donde mucha gente se equivoca con su historia, porque no es que no haya sido reconocida porque el mundo no estaba listo para su arte, es que ella decidió no mostrar su obra hasta mucho tiempo después. Después de una reunión con Rudolf Steiner, quien no comprendió del todo su trabajo, Hilma se volvió aún más reservada con su arte y llegó a dejar instrucciones explícitas en las que relataba la importancia de que sus pinturas no se exhibieran hasta al menos 20 años después de su muerte. Y esto no lo hizo porque fuera tímida, ¿no? Sino porque ella sostuvo una postura radical frente a su propio arte. El crear sin necesidad de la validación inmediata. Y esto es algo muy importante y algo que hay que respetarle bastante como artista, porque si bien la mayoría de los artistas pasan mucho tiempo creando en soledad sin ser reconocidos, Hilma estaba consciente de que no iba a estar presente cuando su arte fuera reconocido. Ella no iba a poder recibir los aplausos ni el reconocimiento de todo su trabajo y tiempo. Y después de esto viene la fama. En 1944 viene este redescubrimiento y reconocimiento global de su arte. Ella murió en 1944, prácticamente desconocida, fuera de círculos muy pequeños, y fue hasta los años 80 que su obra comenzó a exhibirse y el mundo del arte tuvo que replantear su narrativa. La abstracción no solo empezó con Kandinsky, esto es muy importante. Había una mujer décadas antes explorando este lenguaje desde otro lugar completamente distinto. Hoy, Hilma af Klint es considerada una de las pioneras del arte abstracto y su obra ha sido exhibida en museos clave, donde su retrospectiva rompió récords de asistencia. Y hay algo muy importante, no hay que romantizar la historia de Hilma. Ella no se volvió famosa por estrategia, ni por redes sociales, ni por el mercado del arte. Su camino fue incómodo y fue una entrega real hacia la labor del artista. Creer en algo que nadie más veía. Trabajar sin reconocimiento y aceptar que su impacto no sería inmediato y que ese no era su objetivo. Eso no tiene, digamos, nada de común en la historia del arte. Y tiene un gran costo, pero también esto le dio una libertad brutal. Ahora vamos a platicar un poco sobre
la rutina creativa de Hilma af Klint. La rutina de Hilma era algo poco convencional también. Consistía, en primer lugar, en la disciplina diaria, aunque esta disciplina no fuera visible. Hilma trabajaba con constancia. No pintaba cuando tenía ganas, sino cuando tocaba pintar. Su producción más importante, las pinturas para el templo, la realizó en periodos intensivos con jornadas largas y en las que se encontraba enfocada totalmente en la producción de estas obras. Esto nos enseña que no es necesario buscar la inspiración, esperarla. Define bloques de trabajo, aunque no te sientas creativo o creativa. Esto te va a ayudar a trabajar constantemente y con disciplina. En segundo lugar, ella tenía estas sesiones espirituales antes de crear. Como ya mencionamos, ella formaba parte de un grupo llamado Las 5, donde hacían sesiones de meditación, escritura automática y contacto con lo que ella llamaba maestros espirituales. Después de estas sesiones, ella pintaba. Su obra no nace de la improvisación, sino de un estado mental inducido en el que ella trabajó profundamente. No necesitamos realmente sumergirnos en lo esotérico para poder seguir su rutina, sino conectar con nosotras y nosotros mismos. Desde el ritual que más te parezca conveniente, puede ser desde el silencio, desde una práctica de respiración, la escritura libre, que es algo que funciona muchísimo para la creación, y también desde el dibujo automático, ¿no? Simplemente apagar nuestra mente y dejarnos fluir, dejarnos llevar por lo que sentimos. En tercer lugar, la pintura era un camino que ella no intentaba controlar. Hilma decía que ella no decidía completamente lo que pintaba. Ella lo veía como un canal. Y esto le permitió soltar el perfeccionismo que muchas veces nos impide crear. Le permitió trabajar rápido, producir obras monumentales sin bloquearse también. Y esto nos puede llegar a servir mucho como artistas, porque nos implica dejar de querer que cada pieza sea importante o perfecta y trabajar por series, producir volumen y luego editar. En cuarto lugar, trabajó en series grandes. Ella no hacía obras sueltas, trabajaba en sistemas. Series de decenas de piezas de formato grande, donde estaba este tema repetitivo, pero con variaciones. Y esto es una estrategia pura, porque te permite profundizar en un mismo tema, generar identidad visual y producir más sin empezar desde cero cada vez. En quinto lugar está la importancia del aislamiento y la visión a largo plazo. Hilma tomó una decisión fuerte, la de no mostrar su obra en vida, porque sentía que el mundo no estaba listo. Murió en 1944 y su obra se volvió famosa décadas después. ¿Y a qué me refiero con esto? No es necesario que escondas tu trabajo, pero sí es necesario tener una visión de tu trabajo a largo plazo y también poder tolerar no recibir la validación inmediata por él. Continuar trabajando sin necesidad de validación, con disciplina. En sexto lugar,
Ella tenía influencias estructuradas, estudió formalmente en la Academia de Bellas Artes de Estocolmo, como ya mencionamos, por lo que sabía dibujar perfectamente antes de abstraer. ¿A qué me refiero? Para poder trabajar la imagen abstracta es necesario primero saber dibujar realismo. Muchas veces sí, por lo menos tener las bases de dibujo para poder generar formas coherentes. Y esto es muy importante porque sí, la técnica importa, y más cuando quieres romper las reglas. Te da libertad, pero con una base sólida. Ahora vamos a hablar sobre cómo fue que yo seguí la rutina y qué fue lo que logramos con ello. Para esta rutina creativa nos inspiramos claramente en la rutina de Hilma y en su trabajo artístico, pero como todas las veces es una forma simplemente de inspiración. No vamos a convertirnos en ella porque cada artista es individual, independiente y diferente. Para la primera parte de esta rutina, creí que era muy importante elegir entre el silencio o la música. Definir cuál iba a ser el ambiente en el cual iba a trabajar la pintura. Cuando comencé, tenía muchas ganas de escuchar música, pero había momentos donde mi mente exigía silencio. Decidí escucharme con paciencia, sin juzgar, y llevar mi propio ritmo entre la música y el silencio. También trabajar la escritura automática. Ya la llevaba trabajando días anteriores en tiempos distintos. La verdad, regresar a la escritura es algo que me ha costado porque siento que lo pienso demasiado. Antes era algo más automático y siento que es un desperdicio de palabras porque a veces escribo cosas incoherentes, y creo que ahí está el primer error, porque buscamos coherencia todo el tiempo, buscamos seguridad y control. Y creo que muchas veces en el trabajo creativo y en cualquier cosa en general es muy importante soltar el control y dejarse llevar, dejarse sentir, dejarse vivir. Es por eso que costó trabajo al principio, pero conforme fui avanzando, el trabajo de escritura fue siendo más libre, más suelto, más confortable, y cada vez lo fui buscando más porque me iba haciendo bien. Incluso emocionalmente, vaciar tus ideas y tus sentimientos en papel muchas veces hace que te sientas liberado. Es como cuando hablas con alguien, y eso también ayuda muchísimo. Si no puedes escribir, háblalo, incluso contigo mismo, contigo misma, con tu gato, con tu perro, con tu amigo, con tu amiga, con quien esté presente, con quien puedas hablar con confianza. Y esto nos permitirá conectar con una emoción, con una idea bajo la cual trabajar. Finalmente, este es el objetivo de la escritura automática. También otra idea, además de la escritura, es el dibujo libre, sin filtros, sin estructura, sin contención. Para la segunda parte, esto va a llevar más tiempo, podría llevarnos de 1 a 3 horas. Sería comenzar a trabajar en serie, mínimo 2 piezas al mismo tiempo, sin juzgar, sin corregir demasiado. Y yo creo que podría llevarnos hasta más tiempo, pero bueno, esto es a partir de la escritura, etcétera. Puede llevar bastante. Y en tercer
lugar estaría el cierre de esta rutina, de lo cual siempre recomiendo anotar lo que salió, ideas para la siguiente sesión, sentimientos, experiencias, y no desde un punto de evaluar la situación, sino simplemente compartir lo vivido. Y aquí viene el empujoncito final. Mientras estudiaba la historia de Hilma, me di cuenta de que ella tenía una obsesión interna muy fuerte, y esto era algo que la guiaba. Me la imagino como una luz brillante que iba haciendo huequito en su mente y la iba arrastrando con conciencia por un caminito invisible. Y hay algo muy importante que me gustaría tomar de Hilma y quedármelo para mí, que es que ella trabajaba aunque no tuviera ganas, ¿no? Aunque no estuviera lista emocionalmente. Y es que si esperamos siempre sentirnos bien, creo que vamos a producir muy poco, ¿no? Vamos a producir realmente sin aprovechar el tiempo que se tiene, el tiempo de vida. Ya para cerrar esta rutina, me gustaría hablar de Hilma desde el feminismo, ya que ella no solo fue una artista adelantada a su tiempo, es una mujer que desobedeció el guión completo que le tocaba. En su época, que fue a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que se esperaba de una mujer con su formación era bastante claro: ser una buena pintora, académica, hacer retratos, naturaleza muerta, quizá ilustración, algo decoroso, vendible, entendible. Incluso si estudiabas en una academia, como ella lo hizo, el sistema no estaba hecho para que una mujer rompiera las reglas, sino para que las ejecutara bien. Y ella hizo lo contrario. No solo dejó de pintar lo que era aceptado, sino que se fue hacia un territorio completamente invisible, el territorio de la abstracción. Y años antes de que nombres como Basil Kandinsky o Piet Mondrian fueran reconocidos por eso. Pero lo más radical no es haber llegado primero, es lo que hizo sin pedir permiso y sin buscar validación inmediata. Eso, desde el feminismo, es un acto fuerte de autonomía. Hilma no construyó su carrera para encajar en el mercado ni en la mirada masculina dominante del arte. Construyó un sistema propio de sentido donde trabajó en secreto cuando era necesario, se apoyó en otras mujeres, que era este grupo espiritual. Desarrolló una obra monumental sin necesitar exhibición constante, priorizó su visión interna sobre la aprobación externa, y eso rompe con una lógica que históricamente ha atravesado a muchas mujeres artistas, que es la necesidad de ser vistas, aprobadas o legitimadas por estructuras dominadas por hombres. Ahora, ojo con idealizar esta historia demasiado, porque no es que rechazó el mundo de forma romántica, también hubo exclusión real. El sistema del arte no estaba listo para una mujer haciendo eso, así que su decisión de no mostrar su obra es compleja. Hay poder ahí, pero también hay contexto de invisibilización, algo nada nuevo. Y desde una lectura feminista más honesta, su legado no es solo inspiración, también es advertencia, porque cuántas mujeres tuvieron que crear en silencio para poder existir. Y ahí es donde su figura se vuelve muy potente al día de hoy, porque su obra sobrevivió en silencio. Y reconocerla como artista el día de hoy no solo es admirar su estética, sino entender que
Su radicalidad no fue cómoda, su camino no fue validado en vida y su apuesta fue a largo plazo, incluso sin garantías. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de ella al día de hoy como mujeres artistas? No necesitamos escondernos para ser reconocidas por nuestro trabajo, pero sí necesitamos hacer algo igual de incómodo, dejar de negociar tanto con lo que se espera de nuestra obra, porque el punto no es solo que nos reconozcan como artistas, el punto es estar dispuesta a sostener nuestra propia visión, incluso cuando no es fácil demostrar, vender o explicar. Y ahora sí, para finalizar este video, te platico un poco de mi obra abstracta. Realmente me inspiré mucho en la Bauhaus al principio, cuando empecé a crear estas ventanitas de color, como yo les llamo, porque cuando en algún tiempo de mi vida estuve enferma, yo quería que mi departamento tuviera colores, figuras e imágenes, arte en general, que me animara, que me hiciera sentir sana, que me hiciera sentir alegre, que me motivara, porque es mi naturaleza que a través de lo que me rodea y de la belleza yo pueda recargar mi energía. Y así fue como empecé a crear esta pequeña colección, primero inspirándome en muchas de las obras de la Bauhaus y posteriormente intentando crear estas ventanitas de color más acorde a lo que yo quería pedirle al universo. Después se fueron creando estas ventanitas de color como esta herramienta para curar la depresión. Y así fue como fui llenando mi departamento de ventanitas. Estas ventanitas que fui creando tienen este significado. Para mí es muy meditativo y es como una pequeña terapia cada vez que creo una de estas ventanitas, porque me gusta mucho la geometría, me gusta mucho la teoría del color y es algo que me permite profundizar mucho en esto y jugar, experimentar, y lo mejor de todo es cuando las veo en mi departamento. De verdad me cambian el aura, me cambian la energía, me resetean, me reinician. Y yo siento que me han ayudado mucho estando aquí en mi espacio, en el espacio donde creo, donde duermo, donde como, donde descanso, donde medito, donde me ejercito. Son parte de mi día a día. Y pues nada, para esta rutina creativa yo tenía muchas ganas de crear una de estas abstracciones, por lo que elegí estudiar un poco sobre esta artista, Hilma Klint, y me parecía muy interesante. Ya había leído antes de ella y quería profundizar un poquito en su trabajo artístico y espiritual, sobre todo, porque me parece muy interesante cómo el trabajo del artista se puede convertir en este medio espiritual, en este pasadizo o en este puente de la realidad a la espiritualidad que nos abra camino. Y lo creo muy posible, lo creo muy real, y es por eso que decidí hacer esta rutina creativa. Esta fue la rutina de Hilma af Klint. Gracias por ver este video. Suscríbete si te gustan estas rutinas creativas. Si te gustó mi obra, me puedes seguir en Instagram para poderla ver mejor. Y quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video. Gracias por seguirme. Eso me motiva mucho a continuar con este trabajo documental y artístico,
que nunca lo había dicho antes, pero es un proyecto personal que me motiva mucho a investigar la historia del arte desde la visión de mujeres artistas, y poder reconocer su trabajo es muy enriquecedor para mí. Nos vemos en el siguiente video o en la siguiente rutina creativa.